El templo del fútbol está herido de muerte. Una investigación de Paul López Encalada con la producción de Matches Deportes. El principal escenario deportivo del país. Así fue catalogado por muchos años este emblemático estadio, el Olímpico Atahualpa. El mismo que tuvo su nacimiento un 25 de noviembre de 1951, bajo el nombre de Estadio Olímpico Municipal. Sí, este mismo, que nació en las entrañas de la ciudad de Quito, la capital de los ecuatorianos. Mayo de 1948. Construcción del Estadio Olímpico Atahualpa. Raúl Cruz Molina, historiador de fútbol. 25 de noviembre de 1951. Entró en funcionamiento un estadio cuya construcción fue promovida por el primer alcalde de Quito, Jacinto Gijón y Camaño, una personalidad de aquel entonces, y fue materializada por José Ricardo Chiriboga, Pepe Chiri, le decían a ese alcalde, que desafió los pronósticos de mucha gente porque decían que era un elefante blanco, que estaba muy lejos, era verdad. Quito era una ciudad pequeña, tengo entendido que terminaba en La Colón, era como un paseo al campo, ir al estadio Atahualpa, pero ese día, con 45,000 espectadores en las gradas, se inauguró el Atahualpa, que había sido postergado una semana antes tenía que ser. Pero la lluvia, el torrencial aguacero que cayó una semana antes impidió. Y cuando ya arrancaron los juegos con un cuadrangular internacional, jugó el primer partido el Cúcuta Deportivo, equipo del famoso Dorado colombiano que estaba integrado en su mayoría por jugadores uruguayos frente al Río Guayas. Fue un gran partido, 4-3. Ganó Cúcuta Deportivo. Y el hombre que marcó el primer gol en el Atahualpa fue el charrúa Juan Ramón Villaverde, en el arco norte del estadio Atahualpa. Se paró el partido en lodazal porque no estaban terminadas las instalaciones del Atahualpa. Realmente afuera era un desastre y dicen que las señoras perdieron sus zapatos, que la ropa llegó manchada. Me contaba mi padre que vio la inauguración, que esa salida del Atahualpa fue un verdadero caos y un verdadero martirio. Así se inauguró el Atahualpa. Ve usted, costó 8.503.000 sucres. Calcule, el dólar estaba a 17.56 para la compra. No, habría que hacer las cuentas. Y los valores de las entradas, la general costaba 15 sucres, menos de $1. Vea cómo han cambiado los tiempos. La construyó la compañía Mena Atlas, que era muy prestigiosa en aquellos tiempos. Había construido también el hipódromo La Carolina, las grandes figuras de aquellos tiempos. El Real Madrid de Di Stéfano, de Gento, de Real, de Puskás, jugó y le ganó a Liga Deportiva Universitaria, le ganó al Aucas también, no, fenomenal. Yo recuerdo un gol de Pelé más adelante, que también llegó el Santos de Pelé para jugar con el Aucas y para jugar con Liga Deportiva Universitaria, goleó, porque Pelé era ya un fenómeno, tenía 16 años cuando se presentó en el estadio Atahualpa. Y después llegaron, bueno, jugadores como La Bruna, el Pipo Rossi, otros equipos, y con el transcurrir del tiempo el Charro Moreno, José Manuel Moreno, hasta estos tiempos en los que ha jugado Messi y jugó Maradona. Es decir, que usted, los grandes jugadores de la historia del mundo, a excepción de Johan Cruyff, actuaron en ese coloso, en ese césped mágico del Atahualpa de Quito, y equipos como el Real Madrid, como el Santos, como el Peñarol de Montevideo, como la selección argentina, como River, como Boca. Bueno, un deleite, porque en ese tiempo había dirigentes visionarios,
realmente con ganas de que el fútbol progrese y de entregarle a la gente un espectáculo que era maravilloso. Pasaron los años y el Coloso del Batán ya no solo recibía a los equipos de la capital, sino que se convertiría en el fortín de la selección ecuatoriana de fútbol. 1 de julio de 1973, Estadio Olímpico Atahualpa, Ecuador y Uruguay, encuentro clasificatorio para el Mundial de Alemania 1974. Ecuador cayó 2-1 ante los charrúas. Gonzalo Rodríguez Mera, comentarista deportivo. El Estadio Olímpico Atahualpa del Batán pasó a ser, como se dijo en algún momento y en muchos momentos, la casa de la selección. No la que está por Monte Olivo, sino el propio Estadio Olímpico Atahualpa del Batán. Allí se fueron formando y se fue labrando este anhelo, este sueño, para muchos un sueño lejano, para otros un sueño cercano y para muchos una realidad que se fue plasmando en esa época con algo que fue sembrando. Me refiero mucho más al profesor Maturana, por ejemplo. Luego la presencia de Bolillo Gómez, que le fue dando forma, le fue dando identidad, le fue dando ganas y le fue dando todo a esta selección ecuatoriana para la clasificación a ese primer mundial. Entonces, aquí lo que hay que resaltar es lo que se ha dicho. El Estadio Olímpico Atahualpa del Batán fue el eje, fue la casa, fue la estructura, fue lo que todos queríamos, ¿no? Y al margen del tema de que sea Guayaquil, de que sea Quito la sede de los partidos, de que el tema de la altura le favorezca o no a Ecuador, pero el Estadio Olímpico Atahualpa estuvo allí. Y es que no solo actos deportivos se han realizado aquí en este mítico escenario deportivo, también shows artísticos, religiosos y hasta políticos. Por ejemplo, el encuentro con los jóvenes que ofició el Papa Juan Pablo II el 30 de enero de 1985 y por supuesto el último discurso de Jaime Roldós Aguilera, aquí el 24 de mayo de 1981, antes de tomar el avión que lo llevaría al fatídico vuelo de Quito a Zapotillo y que le costaría la vida. Pero para los amantes del rey de los deportes, el momento que quedó plasmado en la retina de todos fue aquel noviembre del 2001, cuando llegaba aquí, en ese escenario deportivo, el primer campeón del mundo de la historia, Uruguay. 7 de noviembre del 2001, Estadio Olímpico Atahualpa, 40.000 personas en el Coloso del Batán, 12 millones de ecuatorianos expectantes. Yo trabajaba con Patricio Jarrín Hidalgo, estuvimos en la cabina transmitiendo y realmente que se vivían momentos muy intensos, de mucho nerviosismo, de mucha expectativa, y realmente que transcurrían los minutos, el estadio estaba prácticamente con una vivencia y una efervescencia a morir. ¿Quiénes estábamos dentro del escenario? Me imagino cómo estarían aquellos que estaban siguiendo la señal por televisión o por radio, por cualquier medio, pero el momento en que llegó ese gol, yo recuerdo, había una cabina que estaba totalmente llena, me refiero a la cabina de transmisión, de radio, no era televisión sino la radio, y yo trabajaba con Patricio Jarrín Hidalgo. Ustedes se pueden imaginar, porque en verdad cuando se dio ese gol, incluso hay un video del momento en que prácticamente yo no pude soportar más el momento del gol y me abracé con Patricio Jarrín y hubo lágrimas de Patricio y de mí por esa situación que realmente la vivimos de una manera inolvidable. Entonces, esas vivencias que se pasó en ese escenario deportivo, por eso digo y decía hace un momento que el Estadio Olímpico Atahualpa del Batán es un real testigo, no es un mudo testigo de lo que nosotros los ecuatorianos, los periodistas, quienes estuvimos cerca de esa selección, pudimos vivir, pero lo que se vivió dentro del escenario deportivo, gente que lloraba, gente que no se quería ir del estadio, gente que se quedó en el estadio, gente que prácticamente las calles de Quito, todo el entorno del Estadio Olímpico Atahualpa del Batán, prácticamente eran ríos de gente con esos lindos colores, la linda camiseta amarilla de la selección ecuatoriana. Y es que la realidad hoy es que este lugar, que fue cuna de diferentes gestas deportivas, culturales, religiosas y hasta políticas, pasa por un momento crítico en la historia. Marzo del 2023.
Primicias titula: el Estadio Olímpico Atahualpa está colapsado y será demolido. Febrero del 2023, Diario El Comercio informa: falta de mantenimiento entre los problemas del Estadio Olímpico Atahualpa. El histórico Estadio Olímpico Atahualpa es tendencia en los últimos días debido a las malas condiciones y problemas que tiene que le impiden acoger torneos internacionales. Junio del 2023, Diario El Hoy expone en su portal: el Urban Fest mostró el deterioro del Estadio Olímpico Atahualpa, que se inundó tras las lluvias. Al cabo de los años da lástima, ahí sí da ganas de ponerse a llorar, viendo las condiciones en que se encuentra ese escenario deportivo. Nadie ha tenido, yo no sé qué decirles, pero no ha tenido esa actitud de poder cuidarle a este escenario deportivo. Muchos han dicho que habría que derrocarlo. Favor, o sea, qué manera de pensar, no es así. A ese escenario hay que cuidarlo, hay que reconstruirlo, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, ¿no? Por tantos acontecimientos que se dio al entorno precisamente de este escenario deportivo. Sí da pena ver cómo está hoy destruido, destrozado. Casi todos los escenarios en Sudamérica son reconstruidos, se hace autogestión, ¿no? Para defender este lindo escenario que tenemos. Lindo, sí, lindo, pero para nosotros en el corazón. Pero visualmente ya no es lindo el estadio. Lo único que me gusta del Estadio Olímpico Atahualpa del Batán es la cancha, es su cancha, nada más. No, el drenaje que tiene, pero de ahí uno está por los entornos del escenario. Hay un árbol que está muy cerca de la bola. Ese árbol cualquier rato se va a caer. Y no hay quien haga una gestión en la concentración deportiva de Pichincha para hablar con el municipio y decir: señores, boten ese árbol. Rodrigo Borja, administrador general de Concentración Deportiva de Pichincha. Creo que es evidente para ustedes que cuando nosotros entramos en octubre no encontramos un solo escenario deportivo para decir este está en buenas condiciones. O sea, todos los escenarios deportivos durante años fueron olvidados: el Estadio Olímpico Atahualpa, el Coliseo Rumiñahui, el Julio César Hidalgo, los Quitus, los Chasquis, las piscinas. Tenemos más de 24 escenarios deportivos que necesitan la intervención, y el año anterior lo que comenzamos a hacer es obviamente todos los mantenimientos preventivos para que no se deterioren, pero ahora en este año, ya con un presupuesto que acaba de aprobar el directorio, estamos destinando fondos para poder intervenir en nuestros escenarios, y que al final eso obviamente va en línea directa de lo que es el fomento deportivo, porque es una de las principales necesidades que tienen nuestros deportistas, de poder realizar sus entrenamientos en escenarios adecuados, sobre todo que tengan la seguridad, la comodidad del caso para poder desarrollar bien en su deporte. Y aquí es donde viene la gran inquietud. ¿Qué se debe hacer con el Estadio Olímpico Atahualpa para tener un mejor aspecto, un mantenimiento? ¿Y cuánto costaría una inversión para cambiar la cara del Coloso del Batán? El Estadio Olímpico Atahualpa todos sabemos que en el estado en el que está no está bien. Nosotros tenemos que darle un mantenimiento al Estadio Olímpico Atahualpa, y no precisamente una manito de gato como se ha mencionado. El Estadio Olímpico Atahualpa necesita una intervención, casos muy particulares que te voy a dar, que ya nuestro Departamento de Infraestructura ha levantado la información, como por ejemplo son las juntas de dilatación que tenemos en el estadio. Tenemos nosotros varias juntas que hay que darles mantenimiento. Se viene el tema del invierno, estamos en pleno invierno, hemos tenido inundaciones en la fosa del estadio. Esto afecta a los diferentes gimnasios, a los camerinos. Está el tema de la intervención en los baños, está el tema de la intervención en la parte eléctrica, las luminarias del Estadio Olímpico. Entonces son varios temas que es muy difícil simplemente llegar y comprar un tarro de pintura y ponerse a hacer esto. Tenemos que darle una nueva cara, pero de una forma responsable, y eso es lo que ha hecho nuestro Departamento de Mantenimiento e Infraestructura bajo el lineamiento del directorio de nuestro presidente. Hay que comenzar diciendo algo: ¿a quién le pertenece al estadio?
¿no es cierto? Y eso es algo que yo me permito en este espacio aclarar. El Estadio Olímpico Atahualpa es de propiedad de Concentración Deportiva de Pichincha. Así está en el certificado del registro de la propiedad. Vamos a trabajar en lo que son el tema de las juntas de dilatación, chequear este tema de filtraciones que tenemos, que afecta a los camerinos, que afecta a los gimnasios que tenemos abajo. Vamos a trabajar en el tema de pintura, obviamente interna y exterior, por un tema de estética y demás. Vamos a trabajar en los baños, no una intervención general, porque son 33 baños que tiene el Estadio Olímpico Atahualpa, y eso es una cantidad de dinero. Entonces vamos a mejorar el tema de las tuberías de los baños, vamos a todo el tema de baldosas, los urinarios y todo lo demás. Vamos a darles un adesentamiento adecuado. Entonces, ¿cuáles son los ingresos que recibe Concentración Deportiva de Pichincha por el alquiler del Estadio Olímpico Atahualpa? Esto es público, ¿no? Si tú pides una cotización a Concentración, sabemos que un evento artístico te cuesta $50,000. Depende del evento artístico también, por eso varía, porque no se puede decir que viene un artista y solo le cobra 50,000. Puede ser que el montaje del artista de su escenario nos lleva 4 o 5 días previos y el desmontaje 2 días más. Entonces eso tiene un valor adicional. Puede ser que el artista requiere, o la empresa que está trayendo requiere una publicidad exterior para poder, en este caso, comunicar su evento. Ahí se tiene otro ingreso también. Pero sí, el ingreso del estadio para eventos artísticos y programaciones fluctúa en aproximadamente $600 a $800,000 en el año. Dicho ingreso no solo es para su propio mantenimiento, sino para el desarrollo de los deportistas de la provincia. Si nosotros vemos los recursos de autogestión que tenemos para infraestructura, son muy limitados. Vuelvo y repito, primero está como prioridad el fomento deportivo. Esos recursos son para eso. Entonces ahí viene la gran pregunta de la gente que dice, claro, alquilan el estadio, cobran tal valor por un evento artístico y no son capaces ni de pintarle ni de arreglarle. No, ese dinero ingresa a nuestro presupuesto de autogestión y tiene que entrar a atender prioridades. Nuestra prioridad son nuestros deportistas, las necesidades que tienen ellos. Para partidos de fútbol profesional, el costo del alquiler del Coloso del Batán es de $2,400 por partido de fútbol. Además, el contrato dicta lo siguiente: si el porcentaje de taquilla supera los $24,000, se paga el 10% adicional de la taquilla. Esto es muy dinámico, ahí es lo que nos causó varios comentarios de la prensa. Debieron habernos pedido información que qué pasó con la noche amarilla, que se cobró un valor muy alto y demás. Es un evento diferente, no es un partido de fútbol. Exacto, entonces habían artistas, habían juegos pirotécnicos, había un montaje días previos y demás. Entonces no puedo yo alquilarle como a un partido de fútbol para que en este caso el equipo o el club se beneficie y Concentración Deportiva de Pichincha no. Entonces ahí se entró a negociar, obviamente basados principalmente en el valor de un monto artístico, se hizo un descuento por pronto pago y obviamente quedó un valor, ¿no? En cuanto a la selección ecuatoriana de fútbol, ¿has calculado, mi querido Rodrigo, o han calculado ustedes cuánto pierde el Olímpico Atahualpa, bueno, pierde la Concentración Deportiva de Pichincha a no arrendar como era antes, ¿no? Mucha gente, te digo, que dice el Olímpico Atahualpa debe ser otra vez la casa de la selección, no porque tengan algo en contra de liga, sino que el escenario era perfecto, ¿no? La gente salía de la oficina, etcétera. Pero ustedes han hecho un cálculo cuánto perdió Concentración Deportiva de Pichincha anualmente en los partidos de selección ecuatoriana de fútbol y cuáles serán los costos para la selección también. Bueno, son datos, realmente desde que yo estoy en la gestión no tengo esos datos tan claros, pero el valor aproximado que recibía el Atahualpa fluctuaba entre $600,000 cuando jugaba la selección al año, ¿no? Depende del número de partidos. No tengo el dato realmente de cuánto costaba un partido con la selección, pero promedio anualmente era de $600,000. A pesar de su deterioro, hay algo que se ha cuidado con mucho cuidado y como un verdadero tesoro, y que goza de un estado envidiable: su césped, el mismo que genera gastos
significativos. Tenemos un personal operativo que es muy minucioso. A nosotros nos cuesta más de $7,500 aproximadamente cada vez mantener lo que es en este caso el tema del gramado. Y lo hacemos con mucho cuidado porque obviamente cuando tenemos un evento artístico tú sabes que ingresa gente a la cancha, se instalan grandes estructuras para el escenario deportivo, entonces nuestro personal que tiene ya vasta experiencia en eso, cuida cada uno de esos detalles y obviamente antes y después de un evento, sea artístico, sea deportivo, el estadio recibe el mantenimiento adecuado. En líneas generales, la inversión que necesita Concentración Deportiva de Pichincha para el mantenimiento del Estadio Olímpico Atahualpa bordea los $700,000. Lo que pasa que son varios rubros, ¿no? Hay que tomar en cuenta el gasto del personal, el gasto del tractor, químicos y todo lo demás. Entonces sí, puede ascender justamente el número que dice nuestro presidente es el adecuado y es prioridad para nosotros. Entonces ese presupuesto forma parte de lo que necesita el Estadio Olímpico Atahualpa. Si a eso le sumas el tema de las luminarias, estás hablando de casi $400,000 y ahora toda la intervención que se va a hacer en juntas, en pintura y todo lo demás, más o menos el estadio este año recibiría aproximadamente $700,000 de inversión. Inversión que lamentablemente no se la venía haciendo. El deterioro del Estadio Olímpico Atahualpa es precisamente eso. Esto es como en la casa, ¿no es cierto? Si tú no le das un adecuado mantenimiento a tu predio, obviamente se va a ir dañando. Pero no solo el césped sagrado es parte de las exigencias de la Conmebol para partidos de Copa Libertadores de América, Sudamericana o incluso las eliminatorias. También exigen mucha calidad en las luminarias. 16 de febrero del 2023, Diario Metro titula: el Estadio Olímpico Atahualpa se va apagando para torneos Conmebol tras fuerte sanción a El Nacional. El Nacional fue sancionado por Conmebol por la iluminación del Coloso del Batán. La Conmebol en el año anterior hizo una calificación al estadio, tenemos esa certificación y con lo que tenemos ahorita se puede trabajar con el fútbol, se puede tener los partidos. Sin embargo, sabemos de que ya próximamente, en este año, el próximo, se nos va a hacer un requerimiento. Entonces hay que reforzar primero que nada las luminarias del Estadio Olímpico. Anteriormente se hizo un trabajo para reforzar, las canastillas que se tienen en las luminarias, se las amplió para poder ubicar más luminarias, pero se cometió un error que no es primero que nada fijarse en las estructuras de las bases. Entonces se actuó al revés, ¿no? O sea, ampliaron en este caso las canastillas para poner las lámparas, pero puede pasar que ubicas esas lámparas y se nos va la torre al piso. Entonces ahorita estamos haciendo un trabajo de chequear efectivamente si esa infraestructura de las bases soporta las luminarias. Entonces este año uno de los presupuestos más importantes va a ser el reforzamiento de estas bases, comprar las luminarias y con esto estar a la vanguardia de lo que te pide la Conmebol y los organismos deportivos de fútbol para que el estadio, su principal uso es el fútbol y de esta forma poderlo tener adecuadamente. Principalmente las luminarias. ¿Eso cuánto genera más o menos en un gasto? Solo lo que me acabas de decir. El presupuesto está de $180,000 a $200,000 para este año en luminarias. La actual directiva, encabezada por Miguel Ángel Pavón, es consciente de que hay muchos espacios que no cuentan con las garantías necesarias para su funcionamiento. El tema de cómo la prensa hace su trabajo ahora. Ninguna de las cabinas de radio que se acostumbraba antes están en buenas condiciones como para poder nosotros atender. Esas cabinas generan un recurso, principalmente con canje publicitario, de acuerdo al modelo de gestión que se maneja con las radios, con los canales de televisión, pero al momento de todas las cabinas que tenemos, no tenemos ni 8 o 10 que estén en condiciones como para poderlas alquilar. Entonces es evidente que vamos a entrar a revisar eso. Los camerinos, tú ingresas a un camerino y realmente no da las condiciones para los deportistas, ni siquiera el agua caliente, ni nada y demás. Entonces hay que entrar a revisar eso. Y para eso necesitamos que el sector privado nos colabore.
En eso debo decir, tenemos muy buenas propuestas, estamos analizando, hay propuestas desde el sector privado que quieren remodelar los camerinos, que quieren cambiar la fachada del Estadio Olímpico Atahualpa, y en función de eso la Comisión Pro Estadio debe decidir efectivamente qué es lo que va a hacer. El Telégrafo titula: el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, confirmó este lunes 17 de febrero del 2020 que el Estadio Rodrigo Paz Delgado será la sede de la selección ecuatoriana en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Y es que a pesar de los problemas causados por el abandono y el poco mantenimiento de ese escenario deportivo, producto de anteriores directivas, bueno, la administración actual lo que está enfocado es un solo objetivo: que el Estadio Olímpico Atahualpa regrese a ser la cuna y el fortín de nuestra selección ecuatoriana de fútbol. Pero a propósito de aquello, ¿cuánto perdió Concentración Deportiva de Pichincha al dejar de ser la sede de la tricolor nacional? El valor aproximado que recibía el Atahualpa fluctuaba entre $600,000 cuando jugaba la selección al año, ¿no? Depende del número de partidos. No tengo el dato realmente de cuánto costaba un partido con la selección, pero promedio anualmente era de $600,000. Ahora, uno de los objetivos de nuestra administración es que obviamente la selección pueda volver a regresar a ver el Atahualpa. No como está ahora, pero consideramos que el campo como tal de fútbol es uno de los mejores, como decía, pero al mejorar la infraestructura, al mejorar la iluminación y demás, consideramos que podemos volver a hablar con la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que esto ojalá al corto plazo se pueda dar. Pero ¿desde cuándo empezaron los arreglos y cambios para mejoras del Estadio Olímpico Atahualpa? Nuestro departamento de infraestructura, en donde tenemos personal que ya desde el mes de enero comenzó a intervenir algunas áreas, sobre todo en el tema de controlar las juntas, que habían ciertas inundaciones ya con el invierno, y por ejemplo ahora en el mes de febrero ya se inició ya el tema de la pintura interna y externa del estadio. Bueno, ahora en el mes de febrero la pintura interna, esperemos que en marzo y abril ya se comience a trabajar ya con la pintura externa. Estamos también definiendo los acuerdos comerciales para que ver efectivamente un poco cuándo se puede intervenir el tema de camerinos. Tenemos, por ejemplo, en la parte baja de la tribuna y de la general norte y sur, ciertos gimnasios, llamémoslo así, que pueden ser remodelados también. Eso va a ser prioridad para nosotros porque eso también nos puede generar recursos, y con nuestras propias filiales, dándoles a un precio accesible para que ellos puedan tener. Tenemos un gimnasio de box en la parte baja de la tribuna que nos ha dado muy buen resultado, recibimos un valor mensual importante. Ahí se hizo un convenio a nivel comercial con el propietario del gimnasio, que él intervino en toda la infraestructura y obviamente se cruzó con ciertos valores de arrendamiento, y ahora ya estamos recibiendo el arrendamiento, y claro, eso quedará en beneficio de Concentración. Entonces son varias partes del estadio. Había temas como por ejemplo las bodegas del estadio que no eran bien utilizadas, y con intervenciones básicas, intervenciones de pintura, de arreglo de puertas para dar seguridades y demás. Y bien, se ha hablado mucho de la famosa remodelación del Olímpico Atahualpa, pero la gran inquietud es si en realidad podemos ofrecer al público ecuatoriano una cara diferente de esta casa que fue la de la selección ecuatoriana de fútbol. Es muy difícil que una persona pueda afirmar efectivamente lo que se va a hacer. Considero que hay que actuar de una forma responsable, trabajar en estudios de prefactibilidad, de factibilidad, para saber qué es lo que necesita el estadio. El único estudio serio que se ha tenido fue en el año 2012, que el arquitecto Gadget, contratado por el Ministerio del Deportes, en la época del ministro Francisco Ceballos, se ejecutó en este caso un estudio para hacer una remodelación del estadio. Entonces ahí se hizo un análisis de la infraestructura, de los cimientos, de las varillas, absolutamente de todas las zonas, pero ese estudio fue en el 2012. De ahí acá incluso han existido temblores, el terremoto en Guayabamba y todo lo demás que pudo haber afectado en este caso las bases de nuestro estadio. Entonces se requiere actualizar esos estudios o iniciar con un estudio que nos diga efectivamente, perfecto, el estadio se lo puede remodelar o el estadio se lo debe derrocar. Se rumoró e incluso exdirectivos y políticos ofrecieron derrocar
el principal escenario deportivo del país para crear uno nuevo. Nosotros, en nuestro criterio, y eso lo va a decir muy enfáticamente nuestro presidente, no somos partícipes de que el estadio sea derrocado, como se habló en determinado momento, que se lo va a derrocar y hacer un nuevo estadio. Dice que incluso la opinión pública dice que saldría más barato botarlo y hacer desde cero. Sí. ¿Eso puede ser cierto? Lo que pasa que hay que entender que ahora la forma de construir ha evolucionado y eso es algo que nosotros lo llegamos a entender. Cuando se habla de derrocar, no necesariamente se habla de derrocar todo el estadio y hacer uno nuevo, sino intervenir por zonas e incluso ir por partes. Recuerdo que en la Comisión Pro Estadio una de las empresas presentaba el proyecto y nos mostraba cómo se hizo en otros estadios del mundo, en donde tú intervienes, por ejemplo, la General Sur, por dar un ejemplo, y se ve que tiene una afectación tal vez de estructura y efectivamente hay que cambiar. Entonces se cambia esa parte del estadio. Puede ser que otra zona esté bien. Hay el tema también de que la capacidad del estadio, en función de lo que se quiera hacer con el estadio, es evidente que se necesita aumentar el número de asistentes al estadio, de personas que puedan entrar para mejorar el aforo, y obviamente eso requiere otro tipo de intervención. Entonces se ha hablado mucho, aquí viene mucha gente que dice entender del tema y dice, bueno, se puede extender la parte de la tribuna o de la preferencia, perdón, en donde tú tienes en la parte de atrás espacio y obviamente la topografía del terreno te da para poder ampliar eso. Entonces hay muchos temas, pero no hay un estudio para decir, mira, de acuerdo a este estudio, el estadio ya no sirve, se debe botar el estadio, ya no aguanta, tiene 70 años y sus estructuras no dan. No hay un estudio específico que nos diga efectivamente se debe remodelar, se debe cambiar o qué. Entonces hay que iniciar por eso. Y bien, llegamos en el momento preciso en el que debemos hablar de tiempos y de cómo dar el primer paso. El mismo consiste en realizar un estudio riguroso. Este estudio determinará la viabilidad, analizará las diferentes variables alternativas, es decir, la prefactibilidad para determinar una remodelación o reconstrucción del Olímpico Atahualpa. Este primer paso y estudio de prefactibilidad, y el más importante, tiene un valor que supera el $500,000. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente pasará para ver una remodelación total del Olímpico Atahualpa? Es interesante el trabajo que se ha hecho porque en determinado momento, esto te lo cuento rápidamente, estuvieron en la Comisión Pro Estadio siempre actuando el municipio de Quito, obviamente con todo el área de gestión urbana, de catastros y demás. Estuvo el Ministerio de Deportes con sus técnicos de infraestructura y obviamente Concentración Deportiva de Pichincha y el privado. Es súper necesario que confluyan todos para poder sacar adelante un proyecto. En esa línea base se definía una prefactibilidad de 8 meses, una factibilidad de 8 meses más, y luego, ya teniendo los recursos, poder ejecutar un estadio en aproximadamente 24 meses. Eso te lleva a una línea de tiempo no menor a 4 años, 4 o 5 años para poder tener un nuevo estadio. Pero si se empieza ahora a ejecutar todo lo que tú ahora. Pero esto es como cuando nace un niño, ¿no? Hay que enseñarle primero a gatear, luego a caminar, luego podrá correr y demás. Y lo primero es comenzar por esa prefactibilidad, lo que yo te dije, es saber qué va a pasar con ese estadio. Pero este proyecto, respondiendo a tu pregunta, no creo que se pueda hacer en menos de 5 años. Hay que comenzar y eso es lo que estamos haciendo. Mientras tanto, esos 5 años no significa que lo vamos a dejar botado al estadio. El estadio ya en este año va a tener una nueva imagen, se va a proyectar más comodidad para los usuarios del estadio en el sector de baños, en el sector de graderíos. Entonces, hablamos de 4 o 5 años desde la partida de un estudio serio y profesional. No especulaciones ni tampoco ruedas de prensa que alienten al público a decir que ya se habla de una remodelación. Pero la gran inquietud ahora es en qué momento se encuentra y en qué proceso está la idea de un nuevo escenario deportivo o una remodelación del Olímpico Atahualpa. No está lista como para adjudicar un proyecto de prefactibilidad,
principalmente porque tienes que ver los recursos para eso. Tú hablaste de $500,000, tal vez sea un poco más. Nosotros no tenemos para hacer eso, entonces necesitamos ver que venga el privado, tal vez con convenios con universidades, podría ser muy interesante, ¿no? Ahora la vinculación que tienen las universidades hasta la sociedad es muy importante y se podría tomar en cuenta también, pero también la universidad necesita recursos, entonces todo eso es lo que está analizando la Comisión Pro Estadio para hacerlo. Por eso se hablaba en determinado momento de un proyecto en fases, la prefactibilidad, la factibilidad, y luego ya viene la entrega de la operación del estadio, y ahí se determinará qué hacer. Se habla, por ejemplo, cuando se hablaba de derrocamiento, unos técnicos nos decían, sí, pero no vamos a derrocar todo el estadio. Se derrocará tal vez, por ejemplo, la General Sur, y todo el estadio puede seguir funcionando. Se puede seguir haciendo conciertos, partidos de fútbol, eventos y demás. Luego se intervendrá la preferencia y así se podrá ir trabajando. Pero lo más importante es trabajar en esos estudios. Entonces, por eso yo te decía, ya concretando esos estudios y demás, no menos de 5 años tendría la intervención del Estado. Finalmente hubo una fricción con el Ministerio del Deporte y Concentración Deportiva de Pichincha. Aquí la pregunta es cómo está la relación entre el dueño del Estadio Olímpico Atahualpa y la empresa privada o instituciones públicas como el municipio de Quito y el propio Ministerio del Deporte. ¿Existe el apoyo y respaldo que se requiere? Total apoyo. Nosotros hemos sido muy responsables en eso, si bien, vuelvo y repito, el estadio es un predio privado. Sabemos que forma parte del ornato de nuestra ciudad, sabemos que para cualquier proyecto debe estar presente el municipio. Yo te doy solo una idea básica, el tema de remodelación o lo que se vaya a hacer con el estadio, necesitas una intervención en las vías, estás en una de las arterias más complicadas en el tráfico, entonces se habla de un viaducto en la avenida 6 de diciembre y las Naciones Unidas, y que se complete, por ejemplo, lo que es el Boulevard de las Naciones Unidas, entonces necesitas el apoyo del municipio. Entonces, en esas mesas técnicas participó el municipio, participó el Ministerio del Deporte. Si bien nosotros denunciamos y nuestro presidente denunció esta injerencia, es porque también el Ministerio del Deporte estaba preocupado en que hagan algo con el estadio. O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? Pero lo que dejamos en claro es que el predio es nuestro y que somos nosotros los que tenemos que intervenir. Obviamente no estamos cruzados de brazos, esas mesas técnicas se desarrollaron en el año 2024, hay mucha información, comenzando desde la propia escritura de donación, ¿no? Entonces el municipio es consciente que nos donó ese espacio y obviamente nosotros tenemos que trabajar con ellos. Principalmente tiene que ser un escenario deportivo para el fútbol, para el deporte, pero tú sabes que en una inversión del privado solo con fútbol, solo con deporte, no lo va a hacer. Se hablaban, a mí no me gusta dar esas cifras, pero se hablaba de una intervención inicial de 85, 90 millones, otros decían que hay que demoler y que serían 250 millones. No sabemos, vuelvo y repito, hay que ser responsable, hay que hacer una prefactibilidad para determinar qué hacer. Y sobre todo, poder aterrizar esos recursos del privado, que en esas mesas técnicas vimos que sí es posible. Creo que esa es la parte más fácil. El sector privado quiere poner la plata, y no solo el sector privado local, sino incluso desde el exterior. Cuando venía gente de México, de Colombia, tuvimos a especialistas de España, de Portugal, nos decían la parte más fácil es aterrizar esos fondos. Es la parte más fácil, pero obviamente con un proyecto que, vuelvo, insista, convenga a las partes. Si tú dices, voy a entregar el estadio y vengan, hagan un proyecto y intervengan los 250 millones de dólares, por dar un ejemplo, pero tengo que dar mi estadio por 100 años, no le va a convenir a Concentración. Entonces habrá que ver en función del tiempo cuánto es el tiempo de recuperación de ese proyecto. Y durante pase ese proyecto, esta empresa privada nos garantice que los recursos de autogestión sigan ingresando. Porque ¿qué pasa si yo le quito a ese presupuesto los ingresos del estadio? Simplemente Concentración Deportiva se iría al declive total. Conclusiones. La primera, el Estadio Olímpico Atahualpa está realmente lejos de vivir una remodelación o reconstrucción real. Y es que cuando hablamos de lejos, se parte de las 3 etapas expuestas por el administrador general de Concentración Deportiva de Pichincha, iniciando por el estudio de prefactibilidad. Entonces, en el lapso de 5 a 10 años de la investigación realizada,
no nos ilusionemos con ver un nuevo Olímpico Atahualpa. Número 2. Los ingresos que genera el Estadio Olímpico Atahualpa de manera anual por concepto de alquiler en eventos deportivos o artísticos bordean los 700.000 a 800.000 dólares por año. Los mismos que en su gran mayoría no solo sirven para el propio mantenimiento del estadio, sino en su gran mayoría para inyectar al desarrollo de los deportistas en la provincia. Número 3. Se ha delegado una inversión de más de $500,000 para el mantenimiento del Estadio Olímpico Atahualpa. La meta es darle una nueva imagen y recuperar la sede de las eliminatorias y que así vuelva a ser el fortín de la selección ecuatoriana de fútbol. Los arreglos ya iniciaron. Número 4. Para empezar con la remodelación del Olímpico Atahualpa se necesita dar el primer paso, un estudio serio y profesional. El costo de este supera el $500,000. Solo para empezar la etapa de prefactibilidad, monto con el que hoy no cuenta Concentración Deportiva de Pichincha por las fuertes deudas que viene arrastrando de administraciones anteriores. Quinto, y es que hablando de deudas, hay un problema más grande para Concentración Deportiva de Pichincha que el Estadio Olímpico Atahualpa. Y es que la institución arrastra una deuda de 3 millones a 3,5 millones de dólares por concepto de jubilaciones patronales de ex trabajadores, quienes prácticamente dieron la vida en Concentración Deportiva de Pichincha y que por ahora están dando solución, sin contar con el déficit actual de la institución. El mismo rodea los $300,000, es decir, más de 4 millones de dólares en contra. Y número 6, a todo esto se suma la reducción del presupuesto estatal para Concentración Deportiva de Pichincha, que antes era de 11 millones a 4 millones de dólares, y el conflicto legal en el que se encuentra hoy con Sociedad Deportivo Quito por la publicidad interna, la misma que por medio de una medida cautelar los recursos de publicidad se encuentran en una cuenta, la misma que no puede ser utilizada ni por Concentración Deportiva de Pichincha ni por Sociedad Deportivo Quito hasta la resolución final. Detalles que se los contaremos en la segunda entrega. El templo del fútbol está herido de muerte. Una investigación de Paul López Encalada con la producción de Match Deportes.